Buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar la clase número 1 de lo que es Sistemas Lineales 2 de manera virtual. Esto por las medidas ya tomadas por la universidad y para que ustedes también puedan continuar con su avance académico. Vamos a tratar de ser siempre lo más claros posibles para poder explicarles cómo va a ser el avance, ¿no? Como ya les he mencionado, ya les he enviado el documento en el cual se detalla, ¿no?, cómo va a ser estas clases. Bueno, repetirlo una vez más acá. Yo voy a enviar un video de la clase como tal, cada los días miércoles hasta mediodía. Es la primera semana, la primera clase, la siguiente semana es otra clase. En estos videos yo voy a tratar de explicar lo más resumido y lo más claro posible el avance de la materia. En esta ocasión vamos a empezar con la primera clase de introducción, un poco en la parte que nos habíamos quedado, que es la transformada de Fourier, para que ustedes puedan ver cómo se pasa de un rango temporal a un rango frecuencial. Ahora me preguntaban sobre el examen. Cada semana se va a tomar un examen de 4 preguntas que demorará 10 minutos en la resolución de este examen. Son 4 preguntas, súper sencillo, para que ustedes demuestren que sí están viendo los videos y que sí están haciendo el seguimiento al material adjunto que les estoy enviando también. Un documento PDF que es el día de hoy, por ejemplo. Así que, ¿y cuándo va a ser el examen? El examen va a ser la próxima semana. La próxima semana ya lo voy a subir el examen a Google Classroom, desde ahí vamos a trabajar. O si no, también de manera por WhatsApp, vamos a tratar de también ayudarles, ¿no? Este video voy a tratar de hacerlo, el examen trata de este video, ¿no? El examen trata de este video y del documento PDF que les estoy enviando. Y así va a ser todas las semanas. Cada miércoles subo la clase y a la siguiente semana ya está su examen disponible para que puedan resolverlo. Bueno, empecemos el día de hoy, jóvenes estudiantes. Si tienen alguna consulta, ya les he enviado mis contactos, mi correo electrónico, mi WhatsApp, mi canal de YouTube. Y bueno, estamos aquí para poderles ayudar en todo lo posible, ¿no? El día de hoy vamos a avanzar un poco lo que es recordar lo que estábamos llevando, lo que se trataba series de Fourier. Vamos a hablar algo del fenómeno de Gibbs y espectros de frecuencia para finalmente tratar lo que es una transformada de Fourier y para qué se utiliza, ¿no? Vamos avanzando. ¿Qué es una serie de Fourier? Una serie de Fourier es agarrar una señal, cualquiera sea esta señal, y convertirlo en sus componentes. ¿Y qué son estos componentes? Estos componentes son señales del tipo senoidal o cosenoidal. Ahí dice una definición: toda función periódica de periodo P puede descomponerse en una suma de sinusoides armónicas de amplitudes y fases adecuadas, cuyo primer armónico posea periodo P, ¿no? Lo que les decía, tenemos una señal, cualquiera sea esta nuestra señal. Esta señal puede descomponerse a varias funciones senos y cosenos. De eso trata la serie de Fourier. Por ejemplo, agregamos una señal y podemos obtener, utilizando la transformada de Fourier, podemos obtener sus componentes sinusoidales. Por ejemplo, las señales de la derecha, si las sumamos, obtenemos la señal de la izquierda. Y la señal de la izquierda, si la descomponemos en una serie de Fourier, obtenemos las señales que componen esta señal compleja. Tal vez algo complicado, ¿no?, de entender, pero vamos aquí con un ejemplo sencillo. Si tengo, por ejemplo, yo una sopita de chairo, y yo les doy la sopita de chairo y les digo, quiero que me descompongan esto. ¿Cuáles son sus componentes del chairo? A ver, jóvenes, ¿cuáles son sus componentes del chairo? Está el chuño, está el mote, está la papa, perejil, maíz, haba, carne, agua,
y demás. Esos serían los componentes. ¿De qué está hecho este chairo? Ahí tenemos los componentes, ¿no? Como les decía. Entonces ya se van imaginando, ¿no? La serie de Fourier sería una sumatoria de todos sus componentes. Lo que tenemos en la parte derecha. Si agarramos todos los componentes, la parte derecha, si agarramos todos los componentes de la parte derecha y los preparamos, obtenemos lo que es el chairo, que está en la parte izquierda. Y si descomponemos el chairo de la parte izquierda, obtenemos todos sus componentes que en la parte derecha. Pero este proceso es difícil, ¿no? Si yo les doy un chairito y les digo, sáquenme los chullos de este chairo, ¿cómo van a sacar? Van a escoger uno por uno, a mano, con pinzas, no sé, está estrujado de paso el chuño, y no, es difícil, ¿no? Igual, si les digo, sáquenme todo el maíz que vean, uno por uno los maíces van a tener que sacar, es complicado, ¿no? Pero no imposible, igual se pudiera, ¿no? Eso es lo que es una serie de Fourier. Bueno, como retomando lo de las señales, tenemos una señal compleja, aplicamos una serie de Fourier para obtener las señales armónicas, que son sinusoidales o cosenoidales, ¿no? Y para esto, ¿qué utilizamos? Utilizamos, obviamente, matemáticamente hablando, una fórmula matemática. Tenemos ahí la serie trigonométrica de Fourier, que es un f de t es igual a sub 0 más una sumatoria de 1 hasta el infinito. ¿De qué? De cosenos y senos. Entonces, al poder aplicar esta fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente tenemos que hallar a sub 0, a sub n y b sub n. Para esto también nos brindan fórmulas, ¿no? Esto ya han visto en sistemas lineales 1, que como hallamos una serie de Fourier, tan solamente se halla calculando los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n. Ahí están las fórmulas. ¿Hay algo que decir en esta parte? Sí. Que las fórmulas, la integral, por ejemplo, si ven la integral de las tres fórmulas, de los coeficientes, están en un solo periodo. No se trabaja con toda la serie periódica, toda esta serie compleja que ven de acá, toda esa serie. No, se trabaja solamente con un periodo, un pedazo, para poder obtener esto, ¿no? Y tenemos los armónicos de la señal. ¿Y qué son los armónicos? Son estas señales sinusoidales o cosenoidales, si quieren verlo desde ese punto de vista, que componen nuestra señal compleja. Hagamos un ejemplo. El ejemplo nos dice obtener la serie de Fourier de la siguiente señal. Tenemos un tren de pulsos, la señal es periódica. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener la serie de Fourier? Tenemos que calcular el a sub 0, a sub n y b sub n para poder reemplazar en la fórmula de la serie trigonométrica de Fourier. Ok, vamos a hacer eso. Ya, esta parte es importante también. Tenemos que tomar un periodo, ¿no? ¿Esta señal es periódica? Sí, es periódica. Tenemos que tomar un periodo. ¿Está bien ese periodo? Sí, está bien ese periodo. Es un periodo, ¿no? ¿Está bien ese periodo? Igual está bien ese periodo. Estamos hablando un periodo, cualquiera sea del tren de pulsos. Yo voy a agarrar por conveniencia y para efectos prácticos este periodo. Solamente este pequeño pulsito de ese periodo. Voy a trabajar con ese periodo. Listo, ok. Continuamos y nos damos las fórmulas, ¿no? De ese pequeño pulso. Tenemos que el periodo va desde menos t medios a t medios y el ancho del pulso está desde menos p medios hasta más p medios. El ancho del pulso. Ahí tenemos las fórmulas de la primera etapa, bueno, de ese primer pulso. ¿Y qué tenemos que hallar? A sub 0, a sub n, b sub n, para poder reemplazar en la serie trigonométrica de Fourier. El desarrollo lo voy a dejar como un video adicional, desarrollo de cómo he hallado estos parámetros, pues escrito a mano, y así que véanlo, es 2 minutitos.
Bueno, ya lo han visto, entonces empecemos ya la resolución de manera directa. Voy a poner las respuestas, ¿no? A sub 0 hemos obtenido que es P sobre T, A sub n hemos obtenido una fórmula igual, B sub n es igual a 0. Esto ya debería venir, ¿no? Si se acuerdan de sistemas lineales 1, ¿qué significa que B sub n sea igual a 0? Que es de simetría par, ¿no? Ya, obteniendo estos valores, podemos ya reemplazar en la fórmula de la serie trigonométrica de Fourier. Para no estar trabajando tanto con letritas, o sea, con letras, con variables como tal, vamos a darnos valores numéricos. P vale 1, o sea, el ancho del pulso vale 1, y el periodo vale 2. Así para tener ya de manera... Y reemplazamos, donde vemos a sub 0, vamos a poner un medio, más sumatoria, de 1 hasta el infinito, de A sub n, que es 2npi, seno de npi medios, cuando p vale 1 y t vale 2, por el coseno de npi t. No hay b sub n porque b sub n es... No hay este b sub n porque b sub n es 0, por eso no hay esta parte. ¿Esta fórmula está bien? Sí. ¿Esta serie trigonométrica de Fourier está bien? Sí. Pero como ustedes ya sabrán en sistemas lineales 1, esta fórmula no es muy bien recibida por algunos docentes, ¿no? Así que hay la manera ya sin el término del seno. En vez de 2npi seno de npi medios, que se coloca menos 1, n más 1, 2n menos 1, pi. ¿Esto por qué? Porque cuando n es impar, hay un valor que se puede apreciar. Pero cuando n es par, el seno de por ejemplo, seno cuando n vale 2, por ejemplo, seno de 2 pi sobre 2 sería seno de pi. Seno de pi sería 0. Entonces no hay ese valor, ¿no? No existe ese valor. Solamente por eso, ¿no? Ya sea que utilicemos la respuesta de la derecha o la respuesta de la izquierda, para los fines prácticos en esta ocasión no es necesario uno en particular. Ya, continuamos. Eso es lo que hemos hallado ya, ¿no? Esta parte, ¿no? Ya, entonces, ¿esto qué nos representa, jóvenes? Que cuando tenemos que esta función f de t, este pequeño pulso, se puede representar como una suma de sus componentes armónicos sinusoidales. ¿Cuáles son sus componentes armónicos sinusoidales? Es esta sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de esta función coseno, en este caso, por ejemplo. Si se ven en el recuadro rojo, es coseno. Es sumatoria de funciones coseno. ¿Cuántas funciones coseno tenemos que sumar para poder obtener nuestra f de t? Nuestra función paso, o sea, esta función pulso. Este pequeño cuadradito, esta pequeña función pulso, ¿cuántas funciones seno, o sea, cuántas funciones coseno en este caso tenemos que sumar para obtener la señal cuadrada? Esta de aquí es la señal pulso. Según la serie trigonométrica de Fourier, nos dice que tenemos que sumar desde 1 hasta infinito. O sea, ¿cuántas señales coseno? Infinitas señales coseno tenemos que sumar para poder obtener esto. Pero como ya les decía en clases igual, esto no es práctico, no es sumar infinitas señales. Así que lo que se realiza es, se revuelve finita la serie finita de Fourier. En vez de infinito le hemos puesto n, un valor n, ¿no? Le hemos vuelto finita la señal. En la parte superior izquierda ven la fórmula como tal, donde infinito le he vuelto n. En la parte derecha ven lo que es nuestro ejemplo, el ejemplo que estábamos resolviendo de la función pulso, de esa función pasito. Entonces tenemos que ya no lo hemos puesto infinito, lo hemos puesto n. ¿Qué significa esto? Que estamos recortando la cantidad de funciones coseno a sumar, y esto nos trae ¿qué? Problemas, errores, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara en este momento, pónganse en la analogía del chairito paseño.
Yo les digo, ¿con cuántos ingredientes se hace el chairo paceño? ¿Con cuántos ingredientes? Uno me dice, con infinitos ingredientes. Ah, ya puede ser, ¿no? Que no sé, ¿no? Son varios ingredientes, digamos. Químicamente hablando pueden hablar varios componentes, ¿no? Hablando una fórmula química. Pero alguien me dice, Inge, yo en mi casa lo hago solamente con chuño, papa, mote y agua y sal. 5 componentes y con eso ya tengo mi chairo. Ya. ¿Lo ha vuelto finita la serie? Sí. Los componentes han vuelto finitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La esencia del chairo sigue estando ahí, ¿no? Sigue siendo chairito, pero no, tal vez no tiene maíz, tal vez no tiene perejil, tal vez no tiene apio. Han obviado eso para poder dar la menor cantidad de componentes para poder formar el apio. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo han vuelto, lo han recortado demasiado el chairito paceño, ¿no? Han jugado con este N, en este. Alguien me dice, Inge, yo lo hago con 20 componentes, con 20 ingredientes en mi casa. Igual tiene más detalles su chairo, tiene más cosas, más ingredientes y tal vez tiene hasta un particular sabor, ¿no? De más componentes, de más ingredientes, pero sigue siendo chairo, el mismo chairo que se hacía con 5 componentes, con 5 ingredientes, o el que hacía con 20 ingredientes. Sigue siendo la sopita de chairo en esencia, ¿no? Ya, vamos a trabajar un poco con esto de volver la serie finita de Fourier. Por ejemplo, si yo pongo el límite superior de la sumatoria igual a n igual a 1, ¿qué tendríamos? F de t es igual a 1 medio más sumatoria desde n igual a 1 hasta 1. ¿De qué? De lo que hemos obtenido de la fórmula de la serie trigonométrica de Fourier, de lo que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Esto sería igual a ¿qué? A 1 medio más 2pi coseno de pi t. En vez de n hemos puesto 1 nada más y hemos obtenido esto. Cuando n es igual a 1, ¿qué obtenemos? Bueno, este valor de negrito es 1 medio, es un valor constante nomás. Y aquí tenemos nuestra primera señal cosenoidal. Es 2 sobre pi coseno de pi t. ¿Qué significa esta pequeña formulita que viene en color azul? Significa nuestro primer armónico. Este es el primer armónico. Y el armónico fundamental. ¿Ya? Este es nuestro primer armónico. Y es el primer armónico fundamental que tiene nuestra señal, ¿no? Ya. Ahora, si ponemos n es igual a 2, tenemos un f de t es igual a 1 medio más sumatoria de n igual a 1 hasta el límite superior 2 de la fórmula como tal. Si reemplazamos cuando n vale 1 más cuando n vale 2 y demás, tenemos 1 medio más el primer armónico que hemos visto en la parte superior, lo he puesto del mismo color, hasta del mismo color le he puesto para que se ubiquen, más cuando n vale 2. Ahí tenemos el segundo armónico. Tenemos el primer armónico más el segundo armónico. Cuando n vale 3, tenemos, igual reemplazamos en la fórmula y hacemos y tenemos el valor constante, primer armónico, segundo armónico y tercer armónico, 3 armónicos. Cuando n vale 4, tenemos nuestro primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico. ¿Ya? Entonces, ¿qué serían los armónicos? Son las señales sinusoidales o cosenoidales que componen nuestra serie de Fourier, para las cuales si sumamos obtenemos nuestra función original, en este caso la función pulso. ¿Ya? Aquí hay un comentario más que tenemos que hacer con los armónicos. Cuando n igual a 4, por ejemplo, ahí tenemos ahí se puede ver más, ¿no? Ahí se puede ver más sobre los componentes, ¿no? Tenemos el primer armónico, segundo, tercero, cuarto armónico, 4 armónicos. El primer armónico, por ejemplo, miren, ¿cuál es su amplitud? ¿Entre qué rangos está coseno de pi t? ¿Cuál es su rango máximo? ¿Cuál es su amplitud máxima, su amplitud mínima?
Su amplitud máxima es 2 dividido entre pi, y su amplitud mínima menos 2 dividido entre pi, porque saben que la señal coseno va entre un máximo 1 y un mínimo menos 1, ¿no? Pero si multiplicamos por un factor constante, 2 dividido entre pi, ese sería nuestra amplitud máxima y nuestra amplitud mínima. Entonces, ¿cuál es la amplitud de esta señal coseno? 2 dividido entre pi. ¿Cuál es la amplitud del segundo armónico? 2 dividido entre 3pi. ¿Cuál es la amplitud de nuestro tercer armónico? 2 dividido entre 5pi. De nuestro cuarto armónico, menos 2 dividido entre 7pi. Tenemos los 4 armónicos. Si observan en cuanto a las amplitudes, esta amplitud sería 2 dividido entre 3, por ejemplo. 2 tercios. ¿Ya? 2 tercios. La segunda amplitud, 2 dividido entre 9. ¿Ya? Aproximadamente, ¿no? No estoy poniendo todos los decimales del pi. 2 dividido entre 3. 2 dividido entre 9. 2 dividido entre 15. Ah, ¿ya se han dado cuenta? 2 dividido entre 21. ¿Qué significa? Que la amplitud aquí es más, su amplitud es más grande, por así decirlo. Su amplitud es más grande. Aquí reduce la amplitud, aquí reduce más, aquí reduce más. Y por ejemplo, si tratáramos con el armónico número 20, su amplitud sería mucho menor todavía. Entonces las amplitudes van disminuyendo. Por si acaso no se confundan con el menos, ¿no? Porque esto es amplitud del coseno, es su máximo y su mínimo, ¿no? Ya, las amplitudes van disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa con las frecuencias? Esta frecuencia de esta señal coseno, aquí tenemos una frecuencia, y aquí la frecuencia del primer armónico, ven ahora la frecuencia del segundo armónico, su frecuencia es más alta que el primer armónico, tiene mayor frecuencia. Del tercer armónico, mayor frecuencia. Del cuarto armónico, mayor frecuencia. Es lo que está sucediendo en este caso particular. Bueno, jóvenes, ahora vamos a lo que es la simulación por MATLAB, ¿no? Les recomiendo que tengan instalado MATLAB y vamos allá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en MATLAB? Vamos a poder observar todo esto, todo lo que hemos hecho matemáticamente en una manera más visual. Vamos con eso. Vamos a agarrar MATLAB. Yo he hecho un pequeño script. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nos va a sumar los armónicos. Por ejemplo, aquí el número de armónicos voy a poner 1. ¿Qué significa esto? Que voy a sumar un armónico, ¿no? La serie finita de Fourier, permítanme. La serie finita de Fourier, esta serie finita de Fourier, lo colocamos cuando n es igual a 1. ¿Qué significa? Que vamos a sumar el valor constante más un armónico, solamente un armónico. Y vamos a explicar lo de esto de los armónicos. Valor constante más un armónico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en definitivas cuando n vale 1? Solamente una señal coseno, nada más. Vamos a comprobar eso. Aquí tenemos, cuando n es igual a 1, hacemos coser nuestro script, y sí, efectivamente tenemos aproximación de Fourier con un término, o sea, con un armónico. El armónico está en color rojo, y luego tenemos la señal azul a la cual queremos llegar. Esta señal cosenoidal no se parece, ¿no?, a la señal azul. Bueno, vamos allá. Vamos a aumentar el número de armónicos. Por ejemplo, le voy a poner 2 armónicos. Número de armónicos 2. ¿Cuántos armónicos vamos a sumar? 2. Cuando n es igual a 2, estamos en el valor constante, primer armónico más el segundo armónico. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a acercar más entonces a la señal? Voy a hacer coser esto con n igual a 2, y tenemos que la señal roja, que es la sumatoria de las señales coseno, se está acercando más a la señal azul a la que queremos llegar. De manera directa le vamos a poner ya con 4 armónicos para poder observar lo que es esta parte de acá, ¿ya? Que sumamos 4 armónicos más un valor constante. Haremos eso con 4 armónicos y tenemos ahí, tenemos efectivamente lo que les decía, que nos estamos acercando más, cada vez más a la señal que queremos llegar. Esto es con 4 armónicos. ¿Todo bien? Ya, pregunta para ustedes, jóvenes.
¿cómo podemos hacer que esta señal roja se aproxime más a la señal azul? Bien, tienes razón, haciendo que el número de armónicos sea más alto, ¿no? Esta parte de aquí, haciendo que esta n de aquí que pueden usar, esta n sea prácticamente infinito, ¿no? Cuando sea prácticamente infinito nos vamos a acercar mucho más. Vamos a hacer eso. ¿Dónde está mi MATLAB? Vamos, en vez de 4 ahora le voy a poner 40 señales. Ya, vamos a sumar 40 armónicos, que es mucho más, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que nos hemos acercado más a la señal. Ahora le vamos a poner 400 armónicos voy a sumar. ¿Qué ha pasado? Ya nos hemos acercado más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Antes, en un paréntesis, ¿qué es lo que sucede acá en esta parte? Lo voy a ampliar con la lupa para amplificar ese pequeño segmento más. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que esta señal roja se está aproximando ya más a la señal azul. Pero esta pequeña diferencia que existe entre la señal roja y la señal azul es lo que se conoce como fenómeno de Gibbs. Esta aproximación entre la roja y la azul. Ahí se puede observar lo que es el fenómeno de Gibbs como tal. ¿No? Aquí en esta parte de acá, esta parte de acá, y en esta parte de acá, en esta parte de acá, y en esta parte de acá. ¿Esto por qué sucede el fenómeno de Gibbs? Porque hay cambios bruscos en la señal a la cual se quiere llegar. Por ejemplo, aquí está pasando de 0 a 1 de manera brusca, ¿no? Una señal de pulso, por eso está sucediendo estos cambios, ¿no? Esto estamos sumando 400 armónicos. Pero alguien me dice, pero hija, de una vez lo sumamos a 4000. Ya, 4000 armónicos voy a sumar. Va a tratar un poco, pero ¿qué sucede? Que la señal prácticamente ya llega a ser casi la misma. Con 4000 armónicos. Entonces el número de armónicos nos brinda la... ¿Qué nos brinda? La cercanía a lo que queremos llegar, ¿no? Más armónicos utilizados, más ingredientes utilizados para la sopa de chairo, nos da una mejor sopa de chairo, con más detalles. Ya. Luego he hecho otro script en MATLAB igual. Les voy a pasar todos esos scripts que estoy haciendo en MATLAB para que puedan observarlo. En este caso, en este nuevo script, ¿qué es lo que se va a poder observar? Se va a poder observar de manera detallada lo que es esto, ¿no? Los armónicos, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué armónicos estamos sumando? Por ejemplo, vamos allá. Vamos a ver de manera directa número 4. Número de armónicos, 4. Esta parte de acá. Estamos sumando 4 armónicos. Voy a hacer coser. Tenemos la gráfica de la FTT a lo que queremos llegar. La sopa de chairo a lo que queremos llegar. ¿Cuántos ingredientes vamos a sumar? 4 ingredientes para nuestra sopa. Primer ingrediente, armónico número 1, nuestro armónico fundamental. ¿Cuál es la amplitud de este armónico fundamental? En este caso es de menos 0.62 hasta más 0.62. Esa es nuestra amplitud, ¿no? ¿En qué rango está nuestro primer armónico? También se observan cuál es su frecuencia. Tiene baja frecuencia, muy baja frecuencia. Vamos al siguiente armónico, armónico número 2. Este deben estar dando cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar con el armónico número 2? En amplitud. Va a disminuir la amplitud y va a amplificar su frecuencia. Exactamente. Ha disminuido la amplitud y su frecuencia ha sido más alta. El armónico número 3, lo mismo, menos amplitud y más frecuencia. 4, menos amplitud y más frecuencia. Suma de los armónicos, de los 4 armónicos, más la constante y la comparativa. Inge, ¿cómo estoy haciendo para pasar esta parte de aquí, de gráfica en gráfica, con un espaciador o con cualquier otra técnica? Y termina. ¿Por qué? Porque en el código le estoy poniendo pausas. Pause on, pausas
o sea, pausas donde yo quiero que pausee para poder mostrarles esta parte de la sumatoria de los armónicos, ¿no? Solamente para jugar igual que hace rato, vamos a poner 40 armónicos. Vamos a coser. ¿Cuántos armónicos tenemos que ver? 40. Primer armónico, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y así va aumentando. Miren cómo va aumentando y cómo va disminuyendo la frecuencia. Si alguien me dice, Inge, yo preparo con 40 ingredientes mi chairo, con 40 armónicos, ya, está bien, ¿no? Con el elemento número 40, ¿cuánto tiene que poner? Digamos que le ponen, no sé, digamos, hojitas de romero. El ingrediente número 40 es hojas de romero para el chairo. ¿Cuántas hojitas de romero tiene que poner? No tiene que poner una, ¿no? Miren su amplitud. ¿Cuánta hoja de romero tiene que poner? Menos 1 gramo de hoja de romero. Pero le pone 40 ingredientes, sí, pero su ingrediente número 40 es 1 gramo de hoja de romero. ¿Se puede prescindir para hacer el chairo de esa hoja de romero? Sí, se puede prescindir, ¿no? Y sigue siendo chairo. Ya han visto lo que es el fenómeno de Gibbs, la serie finita de Fourier y cómo se trabaja con esto. Ahora vamos viendo la serie compleja de Fourier. La serie compleja de Fourier es verlo de una manera más resumida para mí. A mí me parece que es una manera más resumida y que nos brinda un mayor campo de visión a eso de las señales, ¿no? ¿Cómo se obtiene la serie compleja de Fourier? Tenemos la serie trigonométrica de Fourier, pueden ver acá, la serie trigonométrica de Fourier, y se realizan, ¿qué? Identidades de Euler para poder obtener esta fórmula que está acá. ¿Cuáles son las identidades de Euler? Aquí le he puesto en una nubecita las que se han utilizado. En vez de coseno de n omega 0 de t, han utilizado su equivalencia con exponencial complejo, ¿no? Ha sido reemplazado, se ha simplificado y han obtenido la fórmula de la serie compleja de Fourier. Aquí se puede observar que hay un C sub n. ¿Qué es este C sub n? Es el coeficiente de la serie compleja de Fourier. Esto se puede calcular de manera directa, igual con la integral. Y ahí está la fórmula, 1 sobre t, integral en un periodo de f de t, e a la menos j. Y ahí tienen la fórmula, ¿no? También hay otra manera, utilizando los factores de la serie trigonométrica. Tienen que recordarse que el coeficiente de la serie compleja de Fourier es el argumento por e elevado a la j en la fase, ¿no? ¿Cómo se calcula el argumento, el módulo del c sub n? C sub n, el módulo es igual a la raíz cuadrada de a sub n que ya hemos hallado al cuadrado más b sub n que ya hemos hallado al hacer la serie trigonométrica de Fourier. En este caso lo han dividido entre 2 en esta fórmula, pero usualmente no se lo divide, ¿no? Entre 2, porque solamente es un pequeño triángulo rectángulo, ¿no? La suma de los componentes elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Este 2 no iría. Luego tenemos la fase, el ángulo de estos dos componentes, que es la tangente inversa de ambos tangentes, ¿no? Entonces, que solamente estamos viendo la pendiente, ¿no? Ya tenemos el ángulo y eso. Vamos a hacer el mismo ejemplo que estábamos trabajando, obtener la serie compleja de Fourier de esta señal pulso, ¿no? La señal pulso que ya hemos ido trabajando. Tenemos ahí nuestra serie trigonométrica de Fourier. Hemos calculado los valores a sub n, b sub n, a sub 0. b sub n, recuerdan que era 0, ¿no? Y con eso hemos hallado el c sub n, que es igual al argumento, que es la raíz cuadrada del primer cuadrado y demás, y con su c sub n, ¿no? Y hemos hallado el c sub n y tenemos la fórmula como tal, cuando p vale 1 y t vale 2. Y con esto hemos hallado la serie compleja de Fourier. Pero miren la serie compleja de Fourier, aquí hay dos consideraciones, ¿no? Ya no es de 1 hasta infinito, es de menos infinito hasta más infinito. De menos infinito a más infinito. Pero igual que en la serie trigonométrica de Fourier, no nos conviene trabajar con infinitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? En vez de infinito le vamos a poner n, ¿no? Más lo vamos a limitar.
nuestra serie compleja de Fourier, los límites de menos infinito a más infinito lo vamos a limitar a un n. Es lo que voy a hacer. Voy a trabajar con un n más menos 5. ¿Qué significa? El límite inferior de la sumatoria es menos 5, límite superior de la sumatoria es más 5. Y tenemos la serie compleja de Fourier, hemos calculado, y reemplazamos. Cuando n vale menos 5 es este valor, cuando n vale menos 4 es este, cuando 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 11 componentes. Pero ¿para qué nos sirve esto? Aquí está el punto. Nos sirve para esto. Voy a graficar. ¿Qué he hecho? Solamente he copiado esta última línea de aquí abajo, lo he copiado aquí hacia abajo, solamente para ver. Empezaremos con el componente más a la izquierda. Tenemos 1 dividido entre 5pi e a la menos j 5pi-t. Este componente. Como ya sabemos, esta parte de aquí es su amplitud. 1 dividido entre 5pi. Y tenemos este punto de aquí, esta pequeña amplitud. Aquí es 0, aquí es 0, aquí tenemos menos 1 dividido entre 3pi, la amplitud está acá. La siguiente es 0 y demás. Es lo que vamos viendo. Grafico ese punto. Aquí, ¿qué tenemos en este número? Aquí tenemos el argumento y aquí tenemos el ángulo, la frecuencia. ¿Qué estamos analizando aquí? Nuestro espectro de frecuencias. ¿Qué significa esto? Que el eje de aquí ya no es tiempo, el eje de las X ya no es tiempo, sino es frecuencia. Ahí tenemos nuestro siguiente componente y demás, ¿no? Y como les decía, ¿no? Están separados a una frecuencia. Este valor de acá, que es el valor constante en comparación con el primer armónico, están separados un tamaño de frecuencias. Ya les he adelantado algo, lo que es los armónicos. ¿Dónde están los armónicos acá en esta gráfica? Este armónico no es armónico porque está en frecuencia igual a 0. Frecuencia igual a 0, que significa que la señal no es cosenoidal ni senoidal, es una constante más. Y aquí tenemos el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico y demás, ¿no? Están separados, ¿por qué? Por un tamaño de frecuencia. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos hecho una pequeña gráfica, solamente una pequeña gráfica de la serie compleja de Fourier, de manera finita nada más. Recordaremos un poco. Esta es nuestra señal f de t, que estaba en el dominio del tiempo. Y aquí hemos obtenido una señal que está en el dominio de la frecuencia. Puntitos, estos puntos redondos que están separados por una frecuencia. Y aquí teníamos una gráfica en el tiempo, separados por periodo. ¿Entienden esta parte, jóvenes? Tienen que ver de dónde se ha obtenido un espectro de frecuencias y de dónde viene el tiempo, ¿no? Del tiempo hemos obtenido. Ya, pero aquí tenemos que observar algo bien interesante. Y estamos llegando a la transformada de Fourier, por si acaso, jóvenes. ¿Qué tenemos que ver? Esta parte es súper importante. ¿Qué pasa si el periodo crece? Si este periodo, en vez de ser 2, por ejemplo, y es 4. Este periodo, aquí era 2, ¿no? Si yo lo pongo 4 el periodo, y el tamaño del pulso sigue siendo constante, sigue siendo 1, pero el periodo lo vuelvo 4, ¿qué significa? Que esta separación de este punto con este punto va a ser frecuencia. Entonces va a ser 1 dividido entre 4. Ya no va a ser 1 dividido entre 2. Va a ser 1 dividido entre 4. Se van a acercar más, ¿no? Que es lo que vamos a explicarles a continuación. Ya. Bueno, esta parte es recordando lo que ya les he dicho, ¿no? Para obtener los parámetros de una serie de Fourier, sea esta trigonométrica o compleja, solo se toma en cuenta un mínimo periodo, ¿no? Solamente para obtener la serie
trigonométrica o compleja de este tren de pulsos, que hemos tomado siempre nosotros, un pequeño periodo nada más, el periodo mínimo. O sea, solamente un periodo hemos tomado. ¿Y cómo se llama la serie trigonométrica? Calculando a sub 0, a sub n, b sub n, y la serie compleja calculando c sub n. Bueno, está recapitulando de nuevamente esto lo que ya les decía, ¿no? Ya, esto nos vamos a hacer, jóvenes. Entonces, como les decía, ¿no? Si queremos, y hemos obtenido una gráfica que está espectro en magnitud, que su eje X ya no es tiempo, es frecuencias. Estamos analizando de frecuencias. Ahora, ¿qué pasa? Lo que les decía, ¿no? Cuando P es igual a 1 y T es igual a 2, lo que estamos viendo hasta este momento, ¿qué sucede? Tenemos una serie de puntos distanciados. Entre este punto y este punto están distanciados, ¿cuánto? Una frecuencia, ¿eh? Una frecuencia de 1 medio, porque el periodo es 2. Entonces la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces están separados, entre este punto y este punto están separados 1 medio. Y ahora, ¿qué pasa si el periodo lo hago más ancho? O sea, más grande el periodo, pero el pulso sigue siendo del mismo tamaño. Miren el ancho del pulso, el P, es igual a 1. Siempre el P es igual a 1. Lo único que estoy haciendo más amplio es el periodo. Si el periodo es 5, ¿cuánto sería aquí la separación entre esto y esto en frecuencia? Entre estos dos puntos sería 1 dividido entre 5. A ver. Si ahora tenemos que el periodo es igual a 10, separación de entre estos puntos sería 1/10. Cuando es 20, la separación entre estos puntos es 1 sobre 20avos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los puntos discretos se están densificando en el espectro de la frecuencia. Los puntos se están densificando, se están uniendo. Miren cómo va. Miren esta gráfica, y vamos aumentando el periodo y los puntos cada vez se están uniendo más. ¿Y qué sucede cuando el periodo es infinito? ¿Qué sucede cuando el periodo es infinito? Tenemos un periodo infinito. Entonces, ¿cómo sería el espectro de frecuencia? Sería de esta manera. O sea, ya no son puntos nomás. O sea, ¿qué pasa con estos puntos? Los puntos se van a unir. Miren, los puntos están en rojo, se han unido, y el espectro de frecuencia se ha vuelto continuo, ya no es discreto. Cuando hacemos que el periodo es infinito, los puntos se unen y se vuelve, el espectro de frecuencias ya no es discreto, es continuo. Vamos a hacer el pequeño análisis matemático de esto. Tenemos la serie compleja de Fourier, tenemos el coeficiente C sub n, ¿no? C sub n reemplazamos en la fórmula de la serie compleja de Fourier, y tenemos que f de t es igual a la sumatoria de menos infinito a más infinito, 1 sobre t, la integral de menos t medios, y demás, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Cuando t tiende al infinito, en este caso, en el que estamos analizando gráficamente, ¿qué pasa cuando t tiende al infinito? N omega 0, lo que era discreto, tiende a continuo, es decir, ya no es discreto, se vuelve continuo. Y el omega 0, simplemente omega 0, es una diferencial, porque es muy pequeño, ¿no? Reemplazando estos datos en la fórmula de acá, tendríamos que ya no es suma. Esta parte, miren, esta sumatoria está acá. Entonces, esta sumatoria sumaba puntos. ¿Qué hace la sumatoria? Suma puntos. Pero ¿qué pasa cuando los puntos se unen uno al lado del otro y se vuelve continuo? Entonces ya no se halla la suma de puntos, se halla el área bajo la curva. ¿Y qué es un área bajo la curva? Es una integral. Entonces sería integral de menos infinito a más infinito. Por eso esta sumatoria se vuelve en integral. De la integral de menos infinito a más infinito, estamos en esta parte. Cuando t tiende al infinito, infinito dividido entre medios, infinito. Menos infinito dividido entre medios, menos infinito nada más. F de t
e a la menos j, n omega 0 se vuelve omega nada más, de t de dt. Esta parte lo he resaltado en color rojo, y en vez de toda esta parte en color rojo le he puesto f de w. O sea, una función que ya no depende del tiempo. Una función que ya no depende del tiempo. Una función que depende de ¿qué? De la frecuencia. Y este fw, que representa todo esto, es lo que es la transformada de Fourier. Hemos demostrado matemáticamente la transformada de Fourier, utilizando la serie compleja de Fourier. Y tenemos la transformada inversa de Fourier también, que es lo mismo. Entonces, ¿qué sería la transformada de Fourier? Jóvenes, la transformada de Fourier, ¿para qué nos sirve? La transformada de Fourier agarra una señal en el tiempo y la lleva al dominio de la frecuencia. ¿Qué es la transformada de Fourier? Agarra una señal f de t. ¿F de t tiene que ser periódico? No, solamente se agarra un periodo, o sea, solamente se trabaja con un periodo. La señal no es periódica, ¿no? Solamente se trabaja con una ventana, un pequeño periodo. F de t, que está en el tiempo, se lo transforma a un f de omega, una función que depende de ¿qué? De la frecuencia. Vamos a seguir con nuestro ejemplo, con el que estamos trabajando hasta este momento. Si nos piden obtener la transformada de Fourier de esto, de la señal pulso que estábamos trabajando hasta hace un momento atrás, ¿cómo se obtiene la transformada de Fourier de esta pequeña señal pulso? Bueno, se obtiene utilizando tablas, ¿no? O utilizando la integral, ¿no? La integral de f de t, reemplazamos ahí, hacemos los cálculos y tenemos esta función, f de omega. O sea, es una función que depende de ¿qué? De la frecuencia. Y aquí tenemos la frecuencia. Esta función, si se acuerdan, buscan en sus apuntes, se llama función sigma, ¿no? Ahí tenemos la función f de t en el dominio del tiempo, y aquí a la parte derecha tenemos f de omega. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos transformado esta señal que depende del tiempo a una señal que depende de frecuencias. Vamos a hacer un último código en MATLAB. Vamos a ponerlo, el periodo es 2, el pulso es 1, vamos a poner el número de armónicos, 5 armónicos, con lo que vamos a trabajar. Y ahí tenemos nuestros 5 armónicos. Un armónico, 2, 3, 4, 5. Este armónico es lo mismo que este armónico, ¿no? Si se fijan, es reflejado. Ya, ahora, ¿qué pasa? Esta es la serie compleja de Fourier, ¿no? El espectro en magnitud de Fourier. Este eje X es frecuencias. Ahora, ¿qué pasa si yo amplifico bueno, voy a poner más armónicos, por ejemplo. Seguimos en periodo pulso 1, periodo 2. Vamos a amplificar los armónicos. Vamos a ponerle 50 armónicos. 50 armónicos. A coser. Si se fijan, sigue siendo separado. Parece que se comprime más. No, lo que ha pasado es que, como ha sido más armónicos, se ha observado más hacia el lado derecho. Hace un momento atrás solamente estaba hasta acá. El primer armónico, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta aquí estaba. Lo único que he hecho con más armónicos es extenderse hacia este lado, nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a amplificar el periodo. Voy a poner 50 el periodo. ¿Qué va a pasar con 50 el periodo? Esta parte de acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con 50 el periodo, jóvenes? Los puntos del espectro de frecuencias se van a unir más hasta llegar a ser continuo, ¿no? Pero por el momento 50 le he puesto. Lo voy a hacer coser esta simulación. Lo voy a hacer coser la simulación. ¿Y qué tenemos? Que se han unido más los puntitos, ¿no? Ahora vamos a aumentar más ahora vamos a aumentarle más
el número de periodos, ¿no? Vamos a aumentarle esto, vamos a ponerle 100, 150. Si se fijan, ya se está volviendo continuo los puntos. Y con eso podemos observar que efectivamente estamos volviendo algo que es discreto en algo que es continuo con esta parte, para poder analizar. Igual de todo el script les voy a pasar para que puedan probar desde sus casas. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado la sesión del día de hoy. Hemos hablado de varios conceptos. Les voy a pasar el documento PDF para que puedan leerlo y puedan profundizar un poquito más o estudiar un poco para su examen. Recuerden, el examen va a estar la próxima semana. El día lunes ya va a estar disponible su examen. Van a tener toda la semana cuando ustedes puedan entrar y dar su examen, que dura 10 minutos el examen. Espero que les vaya bien, jóvenes. Cualquier cosa estoy a su disposición en cualquier momento.